explícanos esta baraja, este grupo de beneficiarios que de una u otra manera lograron insertarse con los Carmona, con Peralta y compañía en todo este círculo de intereses guachicoleros fiscales para llevar agua a su molino. A ver, la información que obtuvo Código Magenta básicamente son 3 mecanismos de Dada en los vinculación. teléfonos. Dada en los Que ahí teléfonos. están. Ajá, que se cruza también con información de la Unidad de Inteligencia Financiera, con bitácoras de vuelo muy importante, con matrícula XBPND, que era el avión que utilizaba Sergio Carmona. Entonces, a ver, está la gente que utilizaba el avión de Sergio Carmona, está registrado absolutamente eso, con y sin Carmona se usaba ese avión. Lo usó en diversas ocasiones Américo Villarreal, lo usó Erasmo González. Erasmo González, ¿quién es? Es nada más y nada menos que el presidente de la poderosa Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Diputado por Tamaulipas. Diputado federal de Morena por Tamaulipas. A ver, recordemos, esa es una posición muy importante que hombre creo que no se le... extremadamente cercano Hombre a Mario Delgado. extremadamente cercano a Mario Delgado. A ver, recordemos, en el 2011, la campaña de Enrique Peña Nieto se construyó desde esa comisión cuando Luis Videgaray era el presidente de la Comisión de Presupuesto. Bueno, Así es. ahora esa posición la ejerce Erasmo González, que es uno de los grandes beneficiarios de esta red Carmona. ¿Quién más transitó por este avión? Adalberto Vega. ¿Quién era Adalberto Vega? A lo mejor puede sonar un personaje menor, pero era delegado de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes y era parte del entramado que asignaba contratos federales a las empresas de Sergio Carmona y de Julio Carmona para cerrar el círculo. Así tan obvio. Así tan obvio. A ver, esos los que usaban el avión, pero estaban los que usaban las camionetas de Grupo Industrial Hoser y Grupo Industrial Permart, que había camionetas asignadas, una Suburban Américo Villarreal, una Tahoe a Eduardo Gataz, alcalde de Ciudad Victoria, una Jeep Grand Cherokee asignada también al mismo Erasmo González. Y en el celular de Sergio Carmona muy importante, porque recordemos que este era un personaje con ambiciones nacionales, no solo locales. Había un registro de que también se tenían unidades asignadas para David Monreal, actual gobernador de Zacatecas, para Alfredo Ramírez Bedoya, actual gobernador de Michoacán, y para Miguel Navarro, que es el actual gobernador de Nayarit, donde, por cierto, las empresas de Sergio Carmona también tenían contratos estatales en Nayarit. Entonces, ya vamos viendo un poco cómo se movía entre la élite política mexicana Sergio Carmona en ese sentido. Y luego que vienen a revelar los archivos del celular, pues las comunicaciones directas que tenía Sergio Carmona primero con toda la clase política de Tamaulipas. Hay conversaciones donde habla ¿Cómo él... puede un hombre que hasta el momento Así de su es. muerte, ojo, porque Carmona antes de su muerte no era famoso ante el público, era un personaje que, Así es. digámoslo así, que buceaba Era un contratista menor de Tamaulipas. Sí, por eso no tenía mayor, o sea, pero tenía su gran avión, se comunicaba con los grandes círculos de poder de este país. Así es. Para poder hacer eso, nada más tienes que tener 2 cosas, o influencia o dinero. Y en este caso eran las 2 cosas. Y lo que ha quedado de relieve es, a ver, se hacían reuniones donde la élite política de Tamaulipas departía en casa de Sergio Carmona, donde había personajes, estaban ahí, Erasmo González, estaba ahí José Ramón Gómez Leal, que es actual senador por Morena y que va por la reelección también, es el compañero fórmula de Olga Sosa, que ya hablaremos un poco más adelante de Olga Sosa. Pero, por ejemplo, estas conversaciones, ¿qué denotan? Denotan que había una operación activa para instalar a Américo Villarreal como el próximo gobernador de Tamaulipas. A ver, hay conversaciones donde habla Erasmo González diciéndole, señores, no podemos dejar pasar a Rodolfo González Valderrama, donde es el principal rival interno de Américo Villarreal. Hay que gastar dinero para impulsar tendencias en redes sociales, hay que gastar dinero para generar relaciones públicas importantes para que el senador o el doctor, como le llamaban ellos en las conversaciones internas, llegue a la tierra prometida, que es la gubernatura de Tamaulipas. Y así fue, recordemos, a ver, 2021, el año de la muerte de Sergio Carmona, cambió por completo el Congreso de Tamaulipas. Pasó de ser un Congreso azul panista a ser un Congreso completamente guinda, prácticamente con mayoría absoluta de Morena. Y el año posterior, en julio ya de 2022, ya asesinado Sergio Carmona, pues asume el poder Américo Villarreal. Entonces, la red Carmona siguió funcionando. Américo Villarreal, en ese sentido,
por sus relaciones, por qué se le apuntaló desde el dinero y las relaciones de Sergio Carmona, pues es el gran beneficiario o uno de los grandes beneficiarios del dinero y la operación Sí, ¿y Carmona. de qué forma era Mario Delgado beneficiario de la relación Carmona? La parte de Mario Delgado es muy importante y me remito a una denuncia que hizo desde el 2020 Porfirio Muñoz Ledo. Tú recordarás, Ramón, que la dirigencia nacional de Morena se disputó en una elección semiabierta entre Mario Delgado y Muñoz Ledo. Cuando gana Mario Delgado, Muñoz Ledo hace una acusación muy severa y dice: Delgado y Ricardo Peralta, el ex administrador general de aduanas, convertido después en subsecretario de Gobernación y después convertido en operador electoral de Morena, particularmente en la Franja del Pacífico, repartían sobornos para tener los votos que garantizaran la elección de la dirigencia nacional. A ver, esa es una denuncia previa al asesinato de Carmona, previa a que se revelaran todos estos documentos, pero ya venía dibujando lo que era la operación del dinero negro en Morena. Es muy importante las palabras de Porfirio Muñoz Ledo. Y después se comprueba que Mario Delgado transita en el avión de Sergio Carmona, se comprueba que los principales aliados de la dirigencia nacional de Mario Delgado eran quienes operaban a favor de Américo Villarreal en Tamaulipas. Y además, cuando viene la elección del 2021, Morena arrasa con dinero de Carmona y eso solidifica la posición de Mario Delgado en la dirigencia nacional, una dirigencia que no ha soltado gracias a esos éxitos, a los éxitos electorales del dinero negro apuntalado por Carmona y por Peralta. Sí es importante decir que estos dineros, y creo que será una etapa que venga en el futuro inmediato, fueron en su momento ubicados y colocados en paraísos fiscales, en las islas Caimán por allá, en Bahamas, Así es. en Panamá, incluso en algunas eh, instituciones bancarias europeas. Es cierto. Y de ahí se jalaban a Tamaulipas, Carmona, quien utilizaba de fuelle, de enviador, de corre ve y dile con los dineros a Américo Villarreal, primero para Sinaloa, por ejemplo, y luego para la propia campaña, es al propio hijo de Américo Villarreal. A ver, el hijo de Américo Villarreal fue una figura importantísima en toda esta red de operación para apuntalar la campaña Morena a la gubernatura estatal de Tamaulipas, eso no queda duda. Y hoy por hoy sigue siendo uno de los actores clave y uno de los poderes fácticos clave dentro de la estructura tanto del gabinete Américo Villarreal como de la operación Carmona que sigue vigente en el estado. Esa es la parte importante. Esa parte donde estás diciendo tú que sigue vigente el Estado. ¿Por qué? Porque mucha gente pensaba la famosa frase de muerto el perro, Se acabó la se rabia. acabó la rabia. Muerto Carmona, se acabó el huachicol y desaparecemos todo. Cuidado. En la escena del crimen se quedaron esos 3 teléfonos que a las que hoy Código Magenta Así tuvo es. acceso a sus videos, a sus chats, a sus conversaciones. Además había documentos bancarios, había contratos firmados con autoridades estatales. Está toda la radiografía criminal realmente de la Operación Y Carmona. el asunto es que a pesar de que Julio, el hermano, corrió a Estados Unidos a Muy entregarse, importante. pues alguien heredó, ¿sí? Ese imperio para poder, si no digamos seguir operando el huachicol fiscal, sí por lo menos cobrar las cuentas pendientes. Ramón, el capital político de Sergio Carmona era de tal grado que llegaba hasta Palacio Nacional. Y permítanme explicar esta frase para que no se vaya a malinterpretar. En el celular de Carmona había una conversación de su principal operador financiero, que era Horacio García Rojas. Por cierto, Horacio García Rojas, un personaje que había sido subsecretario de Salud de Tamaulipas en la época de Francisco García Cabeza de Vaca, Que traicionó que a después Cabeza de Vaca. traiciona a Cabeza de Vaca y es el que opera parte de los dineros para transformar a Tamaulipas en un estado guinda. Pero bueno, dicho esto, le manda un audio Horacio García a Sergio Carmona diciéndole: ya me avisó Lalo Eduardo Gataz, alcalde de Ciudad Victoria, que fue con el presidente a entregarle un oficio. ¿Qué era este oficio que le entregaba Eduardo Gataz? Recordemos, Eduardo Gataz, un usuario de las camionetas de las empresas de Carmona, pues era una petición de obras públicas para Tamaulipas
que llegaba directamente a los ojos del presidente. ¿Por qué es importante? Porque se lavaba el dinero a través de este tipo de operaciones. El dinero del huachicol fiscal se lavaba con contratos federales. Y uno de los operadores políticos de Sergio Carmona, que era el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gataz, iba directamente con el presidente y le presentaba los proyectos. ¿Sabía o no sabía el presidente? Hasta ahí no llega la investigación de Código Magenta, pero tenemos certeza de que la influencia de la red Carmona alcanzaba lo más alto del sistema político mexicano. Pues ahora vale la pena que analicemos quiénes se quedaron, quiénes fueron los herederos o herederas de este imperio, que como bien lo dices, está más vivo que nunca. Así es.